Dijo esta mañana aquí en Blue Radio, Felipe, el doctor Camilo Cetina, que es el director del Fondo Colombia en Paz, que había contratado al holandés, al esposo de la ministra Irene Vélez, porque un funcionario, el director del Fondo de Sustitución de Cultivos, se llama PENIS, el doctor Felipe Tascón, fue el que lo recomendó y fue el que le llevó la hoja de vida, ¿cierto? Correcto, sí. Llamé al doctor Tascón, que acepta dar la explicación de cómo llegó el holandés, el director de los documentales, a este contrato con el Estado, al controvertido contrato del esposo de la ministra Vélez. Doctor Tascón, buenos días. Buenos días. Doctor Tascón, ¿qué hay detrás aquí en este contrato? Si hay algo detrás, o cuál es la historia para contar. Mi equipo de prensa seleccionó la hoja de vida. Yo creo en el criterio de mi equipo. Y ellos escogieron un profesional que necesita la dirección para impulsar los retos que tenemos en este momento de comunicación. Ok, me dice el director del programa Fondo de Colombia en Paz que fue usted, y usted me dice que fue su equipo de prensa. ¿Llamo entonces a la gente del equipo de prensa? A ver, evidentemente que la hoja de vida de mi dirección sale de mí, pero la selección la hace el equipo de prensa. Ok. ¿Usted conoce al señor Zoër Van Grotest? Lo conocí el lunes, el día que empezó a trabajar. Sí. ¿Y hubo llamada de la ministra de por medio, doctor Tascón? Para nada. Yo no tengo ninguna subordinación con la ministra y no hay ninguna ni intervención ni mucho menos conflicto por ese trabajo. Doctor Tascón, ¿cómo llegó la hoja de vida del señor Van Grotest al programa de sustitución de cultivos? Como le digo, es una selección que hizo mi equipo de prensa. Ya el detalle... No, por eso, no pero lo usted, conozco. armado este tierrero, ¿usted le ha preguntado a su equipo cómo llegó el señor aquí? ¿Tierrero? ¿Por qué tierrero? No, por nada, pues porque me lo estoy imaginando. ¿Usted ve algo de nepotismo, doctor Tascón? Miren, si yo tuviera alguna subordinación de la ministra Irene, pues sí habría eso que usted dice. Pero yo no trabajo para ella, acá no existe ningún conflicto de intereses. Sí. Doctor Tascón, ¿usted conoce a la ministra Irene Vélez? He coincidido con ella en algunos consejos de ministros que me han invitado. Pero antes del gobierno del presidente Petro, ¿usted la conocía a ella? No. ¿Usted conoce a Hildebrando Vélez, al papá de la ministra de Minas? Lo conocí en una marcha hace como un mes. Hace un mes, ¿no lo conocía de antes? No, ¿Y alguna vez en esas conversaciones con el padre o con la ministra le hablaron del... para nada. ¿Qué proceso llevó a cabo su equipo de prensa, doctor Tascón, para seleccionar la hoja de vida del señor Van Grotest por encima de otras? Mire, yo confío en el criterio de ellos. Yo no me meto en cuáles son los argumentos, los elementos para la selección. Pero es decir, pudo haber sido Pero lo seleccionado que de- cuando me presentan la hoja de vida, Sí. pues evidentemente es una hoja de vida con muchos quilates en el tema que necesitábamos. Sí. ¿Y cuáles, perdóneme, Sí. Ricardo, doctor Tascón, ¿y cuáles son esos quilates o cuál era el tema que necesitaban? Mire, tiene que ser alguien que tenga capacidad de entrar a las zonas complicadas que nosotros manejamos, a las zonas de cultivos de coca, a las zonas de conflicto. Y tiene trabajo en esas zonas, tiene premios sobre su trabajo como documentalista. Sí. En este caso, el equipo de prensa llevó a cabo la ritualidad que, según las normas, debería llevarlos a seleccionar 3 hojas de vida previas y de esas 3 seleccionar a una de ellas. El detalle no lo conozco, pero yo cumplo con que me presentan una hoja de vida idónea y entonces procedemos en iniciar el proceso de contratación. ¿Cuáles son las funciones que debe cumplir el señor Van Grotest con este contrato? Él tiene que haber producción audiovisual en los emprendimientos que estamos haciendo, en los trabajos que tenemos que hacer, tanto en la culminación del PENIS como en la nueva política de sustitución de economías ilegalizadas. Pero es decir, sí tiene entregables, él tiene que entregar unos documentales o tiene que entregar unos videos. Obvio,
pero empezó el lunes. Sí. No, porque esta mañana me dijo el doctor Cetina que no tenía lo que se llama técnicamente entregables, que no tenía que entregar un resultado de ese trabajo. Mire, si lo contratamos con una hoja de vida que tiene experiencia en la periferia de Colombia, en los territorios complicados en los que nosotros trabajamos, es para que nos produzca videos documentales en esas zonas. Vale. Doctor Tascón, para quienes inclusive personas, decía esta mañana yo, amigas del gobierno, Gustavo Bolívar o Catherine Jubinao, que estaban hablando de nepotismo y de la contratación del esposo de la ministra, su respuesta, usted que fue el que presentó la hoja de vida, sería, no, esto es pura coincidencia. Mire, yo no tengo ninguna subordinación del Ministerio de Minas. Entonces, ¿por qué va a haber? Es decir, si mi jefa fuera Irene Vélez, usted o los que están haciendo esos comentarios tendrían razón, pero no tengo ninguna subordinación. Además, algo que aquí hay es que el 99% de los técnicos, los profesionales que tenemos son colombianos, tienen ciudadanía colombiana, y aquí tenemos cero xenofobia. No, es que eso no tiene que ver con xenofobia, doctor Tascón. Quiero hacer una pregunta. Dice usted que el señor esposo de la ministra de Minas tiene muchos quilates para hacer el trabajo para el cual fue contratado, que según aparece incluso en el contrato es diseñar e implementar estrategias de comunicaciones. ¿Cuál es su experiencia en ese campo? Que no tiene nada que ver con la parte audiovisual mera y simplemente con hacer un documental. ¿Nos puede contar, por favor? Mire, yo lo que quiero que usted tenga claro es que para nosotros no es el esposo de Irene Vélez, es un gran documentalista y tiene esas funciones dentro de la dirección. Eso es lo que tiene que hacer. Nos tiene que ayudar precisamente en la estrategia de comunicaciones que tenemos que presentar, de cómo culminamos el PENIS, que es una de las tareas, y cómo adelantamos la nueva política de sustitución de economías ilegalizadas. Vale. Escuchan ustedes al director del programa de sustitución de cultivos ilícitos, que lleva el nombre de el señor Zoer Van Grotes. Es el esposo de la ministra Irene Vélez, que recibe este contrato de 128 millones de pesos. Gracias por la explicación, doctor Tascón, muy amable. Gracias a ustedes.